Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda en el infierno, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, porque ya todo el mundo está condenado, va marchando rumbo al infierno, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Juan 5:25. Cristo hablando otra vez en primera persona. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Juan 5:25. Los incrédulos a la obra de salvación consumada por Cristo en la cruz del Calvario. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si tú no crees que Cristo murió por tus pecados, entonces tú los pagarás. O los pecados los pagas tú, o tú crees que Cristo los pagó por ti. Y no hay ninguna otra forma de verlo. No hay nada más que se tenga que postular. Los pecados son delitos que nosotros los seres humanos cometemos contra Dios y que tienen, tristemente, lamentablemente, desgraciadamente, de parte de Dios, una única y sola sentencia: la muerte del alma, la muerte del infractor. Infractor a la moral de Dios, infractor a las leyes de los mandamientos expresados en ordenanzas. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Entonces el pecado también es una infracción a la ley de los mandamientos. Pero no solamente eso, también se peca por omisión de hacer lo bueno sabiendo hacerlo. En Santiago 4:16, Santiago el apóstol dice, inspirado por el Espíritu Santo, es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pecado por omitir hacer lo bueno sabiendo hacerlo. Y todos nosotros los seres humanos sabemos el bien y el mal. Sabemos hacer el bien, pero también sabemos hacer el mal. Tenemos el conocimiento del bien y del mal. Por lo tanto, no solamente pecar es cuando uno infringe alguno de los mandamientos de la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, sino que también cuando se sabe hacer lo bueno y no se lo hace, o sea, pecado por omisión. También se peca por incredulidad. En Romanos 14:23, el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, dice, y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre. Pecado por incredulidad, por no creer lo que está escrito en su palabra. Eso también es un pecado. Y el pecado se condena y se castiga con la muerte del alma. Pecado por omisión de saber hacer lo bueno y no hacerlo, también se condena con la muerte del alma. Pecado por violar alguno de los mandamientos, de la ley de los mandamientos. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley de los mandamientos. O sea que el pecado es cometido por el ser humano de diferentes formas, de diferentes maneras. El Señor le dio la ley de los mandamientos solamente al pueblo de Israel y solamente para el conocimiento del pecado. O sea que la ley no persigue ningún propósito más, sino que el hombre entienda que no la puede cumplir. Para eso fue dada la ley, para que el hombre entienda que no la puede cumplir. Y cuando el hombre no cumple la ley, cuando no la cumple, la infringe, esa infracción es un pecado. ¿Y el pecado cómo se condena? Con la muerte del alma. Dios ha dicho su decreto condenatorio contra toda alma que peca. Ezequiel 18:4. Dios ha dicho, he aquí que todas las almas son mías,
como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. No hay ninguna otra forma, ninguna otra manera en que el pecado cometido por el alma se pague, sino con la muerte del alma. Cuando las religiones, yo aquí en este círculo intento colocar todas las religiones. Dentro de las religiones y el mundo religioso existen, digamos, varios credos. El católico, el pentecostal, el calvinista, el adventista, testigos de Jehová, mormones y una serie de otras denominaciones de orden religioso humanas, que se llaman ellas se llaman iglesias, pero no son la iglesia. Iglesia significa que Dios ha tomado de entre la gente del mundo a alguien, de entre la gente del mundo, Dios lo ha tomado y lo ha apartado para Él. Eso se llama santo, apartado. ¿Y por qué Dios aparta para Él, es decir, lo hace santo, a una persona que está aquí en el mundo? Porque esta persona que está aquí en el mundo se ha reconocido como está moralmente ante Dios. Una persona que se ha reconocido a sí mismo, a sí misma, cómo está moralmente ante Dios y que lo va a estar hasta que se muera, que ha reconocido cómo está parado judicialmente ante Dios, con su alma ya condenada a la muerte. Solamente cuando una persona se ha reconocido cómo es, soy una persona que moralmente estoy corrompida, voy a pecar contra Dios, no podré evitar hacerlo hasta que me muera. En mí no mora el bien, mora el pecado en mí. Eso es arrepentimiento. Reconocimiento de mi naturaleza pecaminosa. La reconozco en mí. En mí no mora el bien, en mí mora el pecado. Yo me he arrepentido de lo que yo soy. Me he arrepentido de cómo estoy acá, condenado. He pecado contra Dios. En algún momento he sido incrédulo. En algún momento de mi vida, sabiendo hacer lo bueno y no lo hice, me es pecado eso, pequé contra Dios. En algún momento miré a la mujer de mi prójimo, que no era mi esposa, codicié su belleza por un segundo. La codicié en mi corazón y para Dios yo quebranté uno de sus mandamientos. Uno de los mandamientos morales o mandamientos de la ley de Dios expresados en ordenanzas es no cometerás adulterio. En Mateo capítulo 5, el Señor Jesucristo, hablándole a los judíos respecto de que ellos no cumplían la ley, pero los judíos creían que la estaban cumpliendo. El Señor les dice, oíste que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio. Mas yo os digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, es un adúltero por deseo, por mirar. Tal vez hay muchas personas, varones, que cuando van a los centros comerciales o lugares donde hay muchas mujeres que visten muy bellas o muy provocativas, los varones miran por un instante, así, en un microsegundo, miran la belleza de una mujer que no es su esposa, y ese varón está casado. Ese varón cometió ante los ojos de Dios adulterio. El adulterio no solamente se comete en el hecho, o sea, ir digamos, a tener relaciones sexuales directamente con una mujer que no es la esposa. No solamente así, ante los ojos de Dios, no. Dios ya lo dijo en la persona de Cristo. Oíste que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio, mas yo os digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. Y el adulterio es una transgresión a uno de los 10 mandamientos de la ley moral de Dios, de la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas. ¿Y cómo se condena esa transgresión, ese pecado? Con la muerte del alma. El ser humano que no se arrepiente, que no vuelve a pasar por sus pensamientos, su realidad moral en la que él está ante Dios, que no reconoce, porque eso es arrepentimiento, cuya palabra en griego es metanoia, es un volver a pasar por los pensamientos de su mente, algo que en un momento pensaba que era así, y ahora vuelve a pasarlo por la mente y se da cuenta que es asá.
El ser humano está demandado por el Señor a que el hombre cambie los pensamientos que tiene respecto de sí mismo en lo moral. Yo, ante los ojos de Dios, sin que Cristo a mí me haya sustituido en la cruz del Calvario, porque eso fue lo que hizo Cristo en la cruz, nos sustituyó judicialmente ante Dios. Sin que yo haya sido sustituido completamente por Cristo en la cruz del Calvario, yo soy una persona moralmente corrompida ante los ojos de Dios. En Isaías capítulo 64, versículo 6, dice ahí la palabra del Señor: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias ante los ojos de Dios como trapos de inmundicia. Así nos ve Dios a nosotros. Todas nuestras justicias, trapos de inmundicia. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias para Dios, estando acá nosotros, no habiendo sido salvos por Cristo, no estando acá. Estando acá, todo lo que nosotros hacemos ante los ojos de Dios son todos trapos de inmundicia. Todas nuestras justicias que hacemos para Dios son trapos de inmundicia. Las obras de justicia hay que hacerlas cuando uno ya sea salvo, cuando esté acá. En este gráfico, en esta ilustración, se muestra lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 7, versículos 13 y 14. Así empezó a demandar el Señor: entrad por la puerta estrecha, porque de cierto digo que ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, al infierno, a la condena por los pecados, y muchos, millones de millones, la inmensa mayoría de los seres humanos, lamentablemente, muchos son los que entran por ella, por esta puerta ancha, del camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, al cielo, a la vida eterna, y pocos son los que la hallan, a la puerta. El Señor Jesucristo, hablando acerca de sí mismo, dijo en Juan 19, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entonces, cuando una persona entiende que el Señor Jesucristo comenzó a demandar, iniciando su ministerio en este mundo, cuando el Señor vino a la tierra, comenzó a demandar dos demandas, que el ser humano las tiene que obedecer. Son las únicas dos demandas para que el ser humano entre por la puerta estrecha, sea salvo de este horroroso destino que tiene este camino. Aquí están las dos demandas. Marcos 1:15. Arrepentíos, primera demanda, y creed en el Evangelio, segunda demanda. Arrepentíos, reconoceos en vuestros pensamientos, tienes que cambiarlos, porque tú, estando en tu estado natural, estás pensando seguramente que tú no tienes por qué ser objeto de ninguna condena de parte de Dios, menos al infierno, porque tú, según tus pensamientos, no le has hecho mal a nadie. Tú eres una persona que no tienes por qué ser objeto de ninguna condena, porque tú no has pecado a la manera del pecado que se condena con la muerte del infierno. En tus pensamientos tú has pensado que tú no tienes por qué ser objeto de ninguna condena. ¿Por qué? Si yo no le he hecho mal a nadie. En tus pensamientos tú crees que tú tienes la capacidad moral para de aquí en adelante, por lo menos de aquí en adelante, nunca más pecar. Indistintamente que quizás en el pasado hayas cometido algunos pecados. Pero tú dices que esos pecados que cometiste en el pasado no fueron tan severos como para que Dios te los castigara a ti con la muerte de tu alma en el lago de fuego, ¿cierto? Acá, no. Además tú pediste perdón a Dios por tus pecados y Dios de alguna manera te los perdonó. Entonces tú, los pecados que tú cometes de aquí en adelante ya nunca más los cometes porque tú tienes una capacidad moral. Tú tienes, dices, una capacidad moral para no pecar más, porque tú dices que tú entraste a alguna religión. Entraste a alguna religión, al catolicismo, por ejemplo. Ahora a ti te enseñaron en tu religión que tú puedes entrar a una urna donde está el sacerdote y tú puedes confesarle los pecados al sacerdote y tú le dices, Padre, he pecado. Y el Padre te dice, dígame sus pecados.
yo los confieso, mire, hice esto otro que estuvo mal, hice esto que estuvo mal. Entonces el sacerdote te dice a ti, tienes que rezar 10 Ave María, tantos Padre Nuestro, y ahora tus pecados, poderos iros en paz, vuestros pecados quedaron perdonados. No, eso no es cierto. Eso es un invento de la religión católica, amigo. El pecado cometido tiene una única y sola sentencia, una única sola condena, indistintamente cuál haya sido la naturaleza del pecado cometido. Esa condena, esa sentencia es la muerte del alma. ¿No ha cambiado eso? Ezequiel 18:4, Dios ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. Y tu alma ha pecado. Y tú no sacas nada con cubrir la vergüenza de tu desnudez moral con hojas de higuera, acudiendo a las religiones. No. La religión es la mayor expresión negacionista de nuestra naturaleza pecaminosa, que nosotros la hemos heredado de Adán y que la vamos a tener hasta que nos muramos, ya sea estando aquí o estando acá. Estando aquí siendo salvo, o estando acá aún estando condenado. Estando aquí, habiendo entrado por Cristo a la salvación, las personas seguirán en su estado de inmoralidad, de estado de corrupción moral. Tenemos que escuchar a personas que están acá, salvas. Escuchemos a los apóstoles. El apóstol Pablo dice en Romanos 7, el apóstol Pablo ya era salvo. Había entrado por la puerta estrecha. De hecho, el apóstol Pablo no era cualquier persona salvada. Era apóstol de la iglesia de los gentiles. Estaba lleno del Espíritu Santo. Era un apóstol, una persona que vio al Señor cara a cara. Camino a Damasco se le aparece el Señor a Pablo. Él cae a tierra. Y ahí el Señor lo encomienda, salvándolo, a predicar el Evangelio a los gentiles. El apóstol Pablo, ya siendo salvo y en su calidad de apóstol, en Romanos capítulo 7 dice, el querer el bien está en mí. Aquí no está hablando un salvado, ¿eh? No hay que tomar en cuenta a estas personas están condenadas, el resto de la gente del mundo. Estamos hablando de un salvado. Estamos considerando cómo se autopercibe un salvado, moralmente. Un genuino salvado. No una persona que está procurando entrar a la salvación, sino que una persona que ya entró a la salvación, ya fue salva ya. Pablo. Él dice, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Acá, en su condición de salvado, en su condición de apóstol de la iglesia a los gentiles, en su condición de siervo del Señor, con vida eterna, habiendo entrado por la puerta estrecha. ¿Has reconocido tú, mi querido amigo, que el pecado mora en ti? ¿No? No te has arrepentido. No te has arrepentido de lo que tú eres y seguirás siendo hasta que te mueras. En este gráfico, esta línea vertical es la línea de la muerte física. Las personas que están en este mundo, cuando les sorprenda la muerte, aquí van al infierno. No importa lo que ellos hagan, dejen de hacer, no importa si ellos son muy buenos o son muy malos, si la muerte los sorprende en el camino ancho, van al infierno. Ahora, estas personas que entraron a la salvación por Cristo, no importa en lo absoluto lo que ellos hagan o dejen de hacer. Cuando la muerte les sorprenda, van al cielo. Están en Cristo. Han sido sustituidos por Cristo. Mira, acá la puerta de salvación representa ese juicio de condenación sustitutivo ocurrido en la cruz del Calvario. Sí, porque en la cruz del Calvario hubo un juicio de condenación por todos tus pecados que tú vas a cometer toda tu vida hasta que te mueras, porque jamás podrás dejar de cometerlos, tus pecados. Acá hubo un juicio de condenación por todos mis pecados que yo jamás podré del todo dejar de cometerlos, ni estando aquí ni estando acá. Y el pecado, cualquiera sea, se condena con la muerte del alma. Aquí Cristo te estaba sustituyendo a ti y me estaba sustituyendo a mí y a todos los seres humanos del mundo, porque Cristo fue la ofrenda del Padre en propiciación por nuestros pecados. No hay forma en que el pecado se pague sino con la muerte del alma que lo ha cometido. Y tu alma ya ha pecado. Y cuando tu alma pecó, y ha pecado bastante ya, igual que yo,
igual que todas las personas que están en este mundo, han pecado ya mucho contra Dios. Cuando el alma, una vez que ha pecado, el alma humana ha quedado condenada a la muerte. Y no hay nada en lo absoluto que el ser humano pueda hacer o dejar de hacer. Cualquier cosa que pueda hacer el ser humano o dejar de hacer, ninguna cosa que pueda hacer o dejar de hacer hará que la sentencia a la muerte de su alma quede sin efecto. No, el pecado únicamente se condena con la muerte del alma. Y cuando el alma lo ha cometido, el alma ha quedado irremediablemente condenada a la muerte. En tanto el ser humano no entienda que su alma ya está condenada a la muerte, en otras palabras, judicialmente hablando, en tanto el hombre no se arrepienta de cómo está su alma judicialmente parada ante Dios, que su alma ya está condenada a la muerte, el hombre no se ha arrepentido. Arrepentimiento es reconocimiento en la mente, volver a evaluar mi estado ante Dios en lo judicial. Porque engañado por mi corazón, engañado por las cosas que yo veo en el mundo, engañado por Satanás, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y además engañado por las religiones, yo creeré que no tengo por qué ser objeto de ninguna condena a la muerte de mi alma, porque yo no le he hecho mal a nadie. No creo haber cometido algunos pecados tan severos que tengan que ser condenados con la muerte del alma. No lo creo. O sea, tienes que volver a repasar en tu mente. Arrepentimiento es volver a pasar por el corazón. Arrepentir, volver a pasar el estado, volver a repasar tu estado judicial en que estás ante Dios. Porque el ser humano está engañado por su corazón, por el mundo, por el príncipe de la potestad del aire y por las religiones. Está engañado el ser humano. Entonces el arrepentimiento es un cambiar los pensamientos que el ser humano tiene acerca de sí mismo en relación a Dios. Hay 3 aspectos del arrepentimiento, 3 cosas que deben ser vueltas a considerar por el ser humano y dejar de pensarlas como la está pensando, para ahora volver a pensar como realmente el ser humano está, espiritualmente, moralmente y judicialmente ante Dios. Nosotros los seres humanos somos trinos, somos espíritu, cuerpo y alma. Dios nos ha creado así, espíritu, cuerpo y alma. Cuando el ser humano peca contra Dios, su primera vez, ninguna persona se acuerda, yo creo que tenga la capacidad de acordarse cuándo fue que pecó su primera vez, abandonando su estado de niñez. Lo importante que hay que entender es que cuando pecamos nuestra primera vez, todos nosotros los seres humanos entramos en un proceso de muerte que para nosotros inició con la muerte del espíritu. Corte de las comunicaciones con Dios. El espíritu es aquello que nos permite percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. El espíritu humano es aquello que le permite al ser humano relacionarse con Dios, porque Dios es espíritu. Nuestro Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, dijo: todo aquel que adora al Señor, al Padre, lo debe adorar en espíritu y en verdad. Es decir, con el espíritu vivo, no con el espíritu muerto. Y lo primero que muere en nosotros, los seres humanos, cuando pecamos, es nuestro espíritu. O sea, la sentencia contra toda alma que peca se infringe sobre el espíritu. Luego le toca al cuerpo. O sea, entre que el espíritu muere y el cuerpo muere, mientras el alma está incorporada en el cuerpo, es ahí cuando el ser humano debe reconocer cómo está judicialmente ante Dios. Reconocer cómo está espiritualmente ante Dios. Está muerto espiritualmente por haber pecado. Y Dios no es Dios de muertos espirituales. En Mateo capítulo 22, versículo 32, los judíos cuando estaban contendiendo con el Señor les hace mirar a Abraham, Isaac y Jacob. Dios les dice: ¿no habéis oído de Abraham, Isaac y Jacob? Que Dios es Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces los judíos,
los judíos, escuchando lo que está diciendo el Señor, ellos tendrían que haber evaluado lo siguiente. A ver, Abraham, Isaac y Jacob están fallecidos físicamente, están muertos. Ahí está su tumba, sus sepulcros. Hace mucho tiempo que sus cuerpos están muertos. Pero este Señor que se dice Jesús, este maestro, porque los judíos lo rechazaban a Cristo como maestro, como Salvador, como Mesías, lo rechazaban. Este Señor llamado Jesús dice que Dios es Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. No entendemos, porque resulta que Abraham, Isaac y Jacob físicamente hace muchos años que murieron. ¿De qué nos está hablando este hombre? El Señor Jesucristo está hablando de los espíritus. El ser humano es espíritu, cuerpo y alma. Y en ese mismo orden muere. Entra en el proceso de muerte. Espíritu, cuerpo y alma. Cuando se peca contra Dios muere el espíritu. Luego muere el cuerpo. Y finalmente la sentencia a la muerte por haber pecado va por el alma. Es un proceso de muerte. Antes de que el cuerpo físico muera, el espíritu tiene que ser objeto del nuevo nacimiento espiritual. Porque Dios no es Dios de muertos. Lo que le estaba diciendo el Señor a estos judíos era que Dios es Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora Abraham, Isaac y Jacob, en un momento determinado de sus vidas, pecaron. Como todo, no hay hombre que no peque. Entonces ellos entraron en el proceso de muerte. Que para ellos, y para nosotros, y para todo el mundo, inicia con la muerte de nuestro espíritu. El proceso de muerte luego continúa con la muerte del cuerpo. Pero antes de que muriera el cuerpo de ellos, de Abraham, Isaac y Jacob, ellos oyeron la voz del Señor, le hicieron caso a esa voz, creyeron, y por creer Dios les hizo nacer de nuevo sus espíritus. En Juan 5:25 el Señor ha dicho, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos espirituales, como lo estaba yo, como lo estás tú sin lugar a dudas, como lo está todo ser humano, muertos espiritualmente por haber pecado, con la necesidad de que Dios nos haga nacer de nuevo nuestros espíritus. Bueno, a mí ya me lo hizo nacer de nuevo. Por eso yo te estoy hablando de estas cosas espirituales. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, es decir, los que la creyeren, vivirán, tendrán vida, Dios les hará nacer de nuevo. De esto le estaba tratando Dios a Nicodemo, de estos temas, del nuevo nacimiento espiritual, en Juan capítulo 3, versículo 1 al 8. Nicodemo vino de noche, por miedo a los judíos, para hablar con el Señor. Y le dijo, Maestro, sabemos que tú has venido de Dios, porque no hay hombre que haga las cosas que hace si no le es dado de Dios. Y el Señor lo frena en seco a Nicodemo. Y le dice, Nicodemo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere del agua, de la palabra de Dios, y del Espíritu Santo de Dios, no puede entrar en el reino de los cielos. Nicodemo no lo entendió. Nicodemo empezó a creer que todo era físico, corpóreo, del cuerpo. Nicodemo le dijo, ¿cómo un hombre viejo puede entrar por segunda vez al vientre de su madre para volver a nacer? Y el Señor le dijo, lo que es nacido de la carne, del cuerpo físico, carne es. Mas lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va el viento. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Señor estaba haciendo alusión a Nicodemo de Génesis 2:7. Así fue como Dios formó al hombre. Y formó Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es por eso que el Señor está hablando de un soplo, del viento. El viento sopla de donde quiere. Dios sopló en ese barro formado del polvo el ruaj y el neuma, el alma y el espíritu. Y ahí el hombre, que era un barro, fue un ser viviente. Más cuando el ser humano peca contra Dios su primera vez, lo primero que muere en el ser humano es su espíritu. Aquello que le permitía tener contacto con Dios, percibir las cosas que son del espíritu de Dios, muere en el ser humano. Entonces el ser humano de ahí en adelante queda convertido en un hombre meramente natural. O como dice el original griego, tal como fue escrita la Biblia,
queda convertido en un hombre animal. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 14 y 15, leemos: porque el hombre natural, u hombre animal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Estas son las cosas que son del Espíritu de Dios, las cosas que están escritas en la Biblia. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, el hombre natural, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir con el Espíritu vivo, porque se han de discernir espiritualmente. Más el espiritual todo lo juzga. Acá están los hombres espirituales, aquellos que Dios les hizo nacer sus espíritus de nuevo, porque antes los tenían muertos el espíritu. Entonces Nicodemo tenía que entender que tenía que ser objeto del nuevo nacimiento espiritual, y tú también. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos, y el pecado se condena con la muerte. El ser humano cuando peca entra de inmediato en un proceso de muerte que inicia para todos nosotros con la muerte de aquello que nos permite percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, con la muerte de nuestro espíritu. Entonces, arrepentimiento, que tiene que ser entendido como reconocimiento, es aquel que demanda el Señor a todos los hombres, que reconozcan que están espiritualmente muertos por haber pecado, lo primero. Segundo, moralmente están corrompidos, que todo el tiempo que ellos vivan, o estando aquí, o estando acá, van a estar moralmente corrompidos. El pecado va a morar en ellos hasta que mueran. Pero el ser humano no se quiere reconocer así, sobre todo a la gente que entra a las religiones. La religión es la acción de cubrir la vergüenza de su desnudez moral ante los ojos de Dios con hojas de higuera. Tú tienes que apartarte de las religiones, porque las religiones son la mayor expresión negacionista de nuestra naturaleza pecaminosa. Sí, porque las religiones te dicen que cuando tú entras a sus religiones, ahora tú tienes que tener la capacidad de no pecar más. Sí, las exhortaciones apostólicas a los salvados, a los que ya tenemos vida eterna, son a no pecar. Pero son exhortaciones porque nosotros sí, potencialmente, seguiremos pudiendo pecar. El apóstol Pedro, por ejemplo, cuando exhorta a la iglesia, a los salvados, dice: sed santos, porque vuestro Padre es santo. Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículos 16 y 17. ¿Y por qué el apóstol Pedro está exhortando, animando, mandando, animando con palabras a la iglesia a ser santa? Porque la iglesia tiene todavía, cada integrante del cuerpo espiritual de Cristo, eso es la iglesia. Yo soy un integrante del cuerpo de Cristo, yo soy parte de la iglesia. Nosotros tenemos todavía el potencial de pecar. Entonces aquí nos animan a no pecar. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2, el apóstol Juan, ya siendo salvo, apóstol igual que el apóstol Pedro, e igual que el apóstol Pablo, nos están exhortando a no cometer pecado. ¿Por qué? Porque los salvados sí tenemos el potencial para pecar. Podemos pecar, pero no debemos pecar. Se entiende la diferencia, ¿verdad? Podemos pecar, sí podemos, pero no debemos. Sabiendo que cuando pecamos los salvados, nunca más nuestras almas serán condenadas a la muerte en el infierno por pecar, porque hemos creído el Evangelio. Hemos creído que aquel que fue condenado a la muerte por todos y cada uno de nuestros pecados fue Cristo en la cruz del Calvario. Ahí en ese juicio de condenación sustitutivo por todos nuestros pecados, donde Cristo fue nuestro sustituto, aquel que tenía la capacidad de morir y volver a vivir, lo hizo por nosotros. El único que tiene esa capacidad. Como el pecado es un delito contra Dios que cometemos todos los seres humanos, un delito que se condena con la muerte, la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Tú sabes lo que significa vida eterna? Nunca más muerte para el alma, no importando los pecados que cometa. Porque de que vamos a cometer pecados, los vamos a cometer o estando aquí o estando acá. Y arrepentimiento o reconocimiento es reconocimiento de que vamos a cometer pecados o estando aquí o estando acá. Y la persona que no se quiere reconocer así, que quiere rechazar esta realidad tan ilustrada en la Biblia, de que incluso siendo salvos, no nos son quitadas las inmundicias de la carne, como dice Pedro, primera de Pedro 3:21. Cuando Pedro, el apóstol Pedro, está hablando del bautismo del Espíritu Santo, se está refiriendo a lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios 1, versículos 13 y 14.
A ese bautismo se está refiriendo el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 3:21. Se está refiriendo al bautismo de que está haciendo alusión el apóstol Pablo, en Efesios 1, versículos 13 y 14. Pablo dice, en él también vosotros, los salvados, habiéndolo hecho ya, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de nuestra salvación, de vuestra salvación. Y habiéndolo creído, el evangelio, habiendo creído en él, fuisteis bautizados. Fuisteis sellados, timbrados, un sello que pone Dios. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Hasta cuándo el salvado es sellado con el Espíritu Santo? ¿Hasta que pierde la salvación? No, porque eso no ocurre. Eso lo inventaron los pentecostales, que la salvación totalmente consumada por Cristo en la cruz se pierde cuando pecamos. ¿Cómo se puede perder la salvación? ¿O por qué pecado se puede perder si todos los pecados de la raza humana, de todos los seres humanos que pisan este mundo, le fueron imputados judicialmente a Cristo? Dios Padre, ofreciendo a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, Dios Padre cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuál pecado quedó exento de ser cargado en el cuerpo de Cristo? Ninguno. Los pecados que tú vas a cometer hasta que te mueras fueron todos remitidos al cuerpo de Cristo. Por eso que leemos en Hebreos 10, 17 y 18 lo que Dios dice. Y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Todos los pecados de la raza humana, desde Adán, de todos los pecados que cometió Adán hasta que murió, de Eva, desde que nació hasta que murió, de Caín, desde que nació hasta que murió, de Abel, desde que nació hasta que murió, de los tuyos, desde que tú naces hasta que te mueres, de tus hijos, de tus padres, de tus abuelos, de tus vecinos, desde que nacen hasta que mueren, hasta el último ser humano que pise este mundo, desde que él nazca hasta que muera, todos los pecados le fueron remitidos a Cristo judicialmente en la cruz del Calvario. No quedó ningún pecado que no le haya sido remitido judicialmente a Cristo o cargados a Él. En 1 de Pedro 2:21 leemos, Él mismo llevó nuestros pecados todos nuestros pecados que se condenan con la muerte de nuestras almas, que únicamente, exclusivamente, excluyentemente, se condenan con la muerte del alma, porque no hay otra forma en que el pecado sea condenado sino con la muerte del alma. Y Dios, en su infinita misericordia, al vernos a nosotros imposibilitados de dejar de pecar, y que el pecado se condena únicamente con la muerte del alma, entonces Él nos vino a sustituir en un juicio de condenación por todos nuestros pecados. En Juan capítulo 11, el Señor ha dicho, por eso me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, mi vida. Yo de mí mismo la pongo, mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. El único ser en todo el universo que tiene tal capacidad de morir y volver a vivir es Cristo, Dios Hijo. No hay otro más. Eso está en Juan 11. En Juan 10 el Señor le dijo a Marta y a María, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él lo hará resucitar. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo y Él dará la voz. El Señor mismo dará la voz. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos en vida física, nuestros cuerpos serán transformados y arrebatados al cielo. El Señor mismo. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Él es la resurrección y la vida. Solamente fue Cristo quien le dijo a Lázaro, que llevaba 4 días de muerto, ¡Lázaro, ven fuera! Y Lázaro volvió a vivir. Fue Cristo el Señor quien le dijo al único hijo que tenía la viuda de Naín, tocando el féretro, hijo, a ti te digo, joven, a ti te digo, levántate. Y aquel que había muerto volvió a vivir. Fue Cristo el que le dijo a la hija de Jairo, que tenía 12 años,
que había fallecido, Talita Kumi, esto es, niña, a ti te digo, vuelve a la vida, levántate. Cristo Jesús es la resurrección y la vida. Como el pecado es un delito que únicamente se condena con la muerte del alma que lo ha cometido, y no hay más, y como Cristo es el único que tiene facultad para una vez morir, volver a vivir, Cristo lo hizo por nosotros, nos sustituyó. Él quiso ser objeto de la remisión sustitutiva de todos los pecados de la raza humana del mundo para poder salvarlas a todos, a ti y a mí, de que nosotros tengamos que pagar con la muerte de nuestras almas por los pecados de nuestras almas. Esto se llama buena noticia de salvación, esto se llama evangelio. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y si Cristo Jesús murió por todos tus pecados, cuando mueras tú vas al cielo. Tú ya no tienes que ser nunca más imputado o condenado por los pecados que tú cometas. Porque los pecados que tú cometas en este mundo fueron todos remitidos hace 2000 años atrás a la cruz del Calvario, donde allí hubo un juicio sustitutivo, alternativo a este juicio de condenación terrorífico, espantoso por los pecados. Pero acá, antes de este juicio, hubo un juicio que se celebró en la cruz del Calvario, que aconteció en la cruz del Calvario, donde alguien te amó y se puso en tu lugar, en mi lugar, en el lugar de todos los seres humanos del mundo, queriendo él ser objeto judicialmente de la condena, ¿cierto?, de la remisión de nuestros pecados, ser el objeto judicialmente de la imputación de todos nuestros pecados. Todos y cada uno de nuestros pecados que a nosotros nos condenan a la muerte de nuestras almas. Porque así se pagan los pecados, con la muerte del alma. Entonces, por eso es tan importante leer Hebreos 10, versículos 17 y 18. Dios hablando. Y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones. ¿Y por qué? ¿Por qué nunca más, Señor, te acordarás de mis pecados y de mis transgresiones? Porque todos tus pecados fueron remitidos hace 2000 años atrás al cuerpo de mi Hijo. Y Él fue condenado por tus pecados. Y Cristo murió por tus pecados. Ya no tienes nunca más tú que ser objeto de la condena por los pecados que cometas. Los pecados que has cometido, que tal vez estés cometiendo ahora y que no te estés dando cuenta que lo estás cometiendo. Y eso pasa mucho, muy seguido. Y los pecados que vas a cometer, sin lugar a dudas, hasta que te mueras, todos ellos, todos, cualquier tipo de pecado que a ti condenaba a tu alma a la muerte, fueron remitidos al cuerpo de Cristo. Y las sentencias a la muerte fueron sobre Cristo, quien nunca pecó. Lo que pasa es que Él te sustituyó a ti, me sustituyó a mí, y Él quiso ponerse en la cruz en vez de ti. Él quiso ponerse en este juicio de condenación por todos tus pecados. Te quiso salvar, pagando Él con la muerte de Él, para que no murieses tú, para que no muriese yo, para que no muriesen nuestras almas. En el proceso de muerte, cuando muere el espíritu, cuando muere el cuerpo, luego la sentencia de la muerte va por el alma. Eso ocurre cuando el cuerpo físico muere y el alma es separada del cuerpo, desnudada, y el alma va a parar a uno solo de los dos destinos posibles para el alma. El alma va al infierno, a este lugar, que es una antesala en tormentos en espera de este juicio. En este juicio no hay salvación, aquí hay puras condenas por los pecados cometidos. O, cuando muere el ser humano, el alma va al cielo. Vida eterna o muerte eterna. El alma ha sido creada con existencia eterna. Eclesiastés 3:11. Dios ha conferido eternidad al corazón de los hombres, al alma de los hombres. El alma en la Biblia se llama corazón. Por ejemplo, en Jeremías 17, 9 y 10 dice: porque engañoso, más que todas las cosas, y perverso es el corazón. Está hablando del alma. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová Dios, que pruebo los corazones. El alma es la que tiene que arrepentirse, cambiar los pensamientos que tiene acerca de sí mismo. Por eso que en Romanos 2:5 dice el apóstol: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2:5. Se tiene que entender así: pero por tu dureza y por los pensamientos propios de tu alma, no convertidos a tu realidad,
que está escrita en la Biblia, de que tú eres un ser caído en pecado, que toda tu vida, o estando aquí o estando acá, vas a cometerlos, los pecados, que tú jamás podrás dejar de pecar. Tienes que cambiar tu manera de pensar, tu manera de pensarte respecto de ti mismo. Tú eres un ser moralmente corrompido. Estaba hablando de Pablo. Pablo dice, y siendo salvo, bueno, aquí están las personas salvadas. Acá están las personas todavía condenadas a sus almas, a la muerte, con sus espíritus muertos, no nacidos de nuevo, y siguen moralmente corrompidos, como también están acá las personas salvas. El apóstol Pablo acá dice en Romanos 7, el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Has reconocido que el pecado mora en ti? El apóstol Pablo lo sigue reconociendo siendo salvo. Ahora dice el apóstol Pablo, vamos a citar Romanos 7, Romanos capítulo 7, porque sabemos que la ley es buena, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. ¿Has reconocido que tú eres un ser carnal vendido al pecado? Pablo, siendo salvo, lo estaba reconociendo. ¿Lo has reconocido tú? Yo sí lo he reconocido. En el presente, y hasta que me muera, seguiré siendo un ser carnal vendido al pecado, como lo estaba reconociendo el apóstol Pablo. Eso es arrepentimiento en materia moral. Mas yo soy carnal vendido al pecado. Romanos capítulo 7, versículo 14 en adelante. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo he reconocido, siendo salvo ya, porque yo estoy acá, igual que el apóstol Pablo, que el pecado mora en mí. ¿Lo has reconocido tú? Yo sé que en mí, esto es en mi carne, dice el apóstol Pablo en Romanos 7, 18, y yo sé que en mí, dice el apóstol Pablo, en su calidad de salvo, con vida eterna. No lo están reconociendo estas personas que están acá. No. Es muy difícil que una persona que está condenada, incrédula, reconozca esto. Porque las personas religiosas, sobre todo, están apostando a sus obras. Están negando su naturaleza pecaminosa, no se han arrepentido de lo que ellos son moralmente. Y yo sé que en mí, dice un salvado como el apóstol Pablo, y yo también lo digo, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Eso está en el versículo 18. Versículo 19 de Romanos 7. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Solamente un salvado, una persona que efectivamente se ha arrepentido para salvación, que ha conformado sus pensamientos a su realidad moral, puede reconocer esto. Una persona religiosa no lo hace, porque la persona religiosa está procurando ser salva por sus propios méritos. En cambio, nosotros estamos en la fe, no en las obras. ¿Te das cuenta? Los salvados hemos creído. Hemos creído que el pecado se paga con la muerte del alma. Hemos creído que jamás podremos dejar de pecar y que el pecado se paga con la muerte del alma. Hemos creído que sin Cristo estábamos condenados, pero hemos creído que Cristo nos sustituyó en la cruz del Calvario en un juicio de condenación por todos nuestros pecados y nos sustituyó cuando Él fue objeto de la muerte por nuestros pecados. Ahí nos sustituyó. Para que nosotros ya no pagáramos los mismos pecados que le estaban siendo imputados a Cristo. Si en el cuerpo de Cristo le fueron imputados los pecados de toda la raza humana, los que yo he cometido, estoy cometiendo no queriendo hacerlo, y que sin lugar a dudas cometeré, porque soy un pecador, hasta que me muera. Entonces los mismos pecados que ya nosotros cometemos hoy, ya le fueron imputados a Cristo y Él ya los pagó. Y en justicia, nadie paga dos veces por un mismo delito. Y un pecado, cualquiera sea el pecado cometido, es un delito que se condena con la muerte del alma. Y nadie paga dos veces por un mismo delito. Cristo los pagó todos. Ya no los tienes que volver a pagar tú. Lo que hizo Cristo en la cruz fue, para nosotros, que cuando ahora nosotros cometemos pecado, nunca más nuestras almas son condenadas a la muerte del infierno por pecar. Porque aquel que fue condenado a la muerte por todos y cada uno de nuestros pecados fue Cristo en la cruz del Calvario. Creer esto es creer en el Evangelio. Y Dios ha dicho, el que creyere en el Evangelio será salvo, tendrá vida eterna. Pero el que no creyere será condenado. Hoy, por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, lo que condena al ser humano ya no son sus pecados, en primera instancia. No. Lo que condena hoy al ser humano únicamente es no creer que Cristo ya lo salvó, cuando Cristo murió por sus pecados, por todos los pecados que nosotros
sin poder evitarlo, lo vamos a cometer. O estando aquí o estando acá. Eso es lo que condena. Ahora, cuando el ser humano no cree en esta obra de salvación totalmente consumada por Cristo en la cruz del Calvario, invalida para él la salvación totalmente consumada por Cristo en beneficio de tuyo, en beneficio mío. La invalidamos al no creerla. Es lo único que nos condena. No creer la salvación totalmente consumada por Cristo. Esto es tan difícil de creer para la gente que no tiene fe. ¿Cómo? ¿Cómo puedo creer que cuando Cristo murió por mis pecados, me dejó exento de toda condena? Que ahora cuando yo peco, ya nunca más mi alma es condenada a la muerte del infierno por pecar. Porque aquel que fue condenado a la muerte por todos mis pecados que yo cometeré toda mi vida en este mundo, fue Cristo, mi Salvador. No lo creo. Eso te condena. No, yo tengo que guardar santidad, dejar el pecado para poder entrar a la salvación. Eso te condena. En Lucas 13:24 el Señor ha dicho: esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque de cierto os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Quiénes son los que estarán procurando entrar a la salvación y nunca podrán entrar? Los que no han entrado. ¿Y por qué no han entrado a la salvación? ¿Por qué no han sido salvos? Porque no han creído que Cristo los salvó. Su incredulidad les impide entrar a la salvación. Para poder creer en el Evangelio, creer que Cristo murió por nuestros pecados y así nos salvó, primero uno tiene que entenderse que está condenado. O sea, tiene que arrepentirse primero. Cambiar sus pensamientos que tiene respecto de sí mismo. El ser humano tiene que cambiar todo pensamiento que atente contra lo que está escrito en la Biblia. Lo que está escrito en la Biblia es que el ser humano ha sido heredero de una naturaleza pecaminosa que le va a hacer pecar contra Dios hasta que se muera. Esa naturaleza la contrajo Adán en el huerto del Edén. Y en Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, en Romanos 7, versículo 19, el apóstol Pablo dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El pecado va a estar morando en la persona condenada o en la persona salva, hasta que se mueran los dos. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, dice el apóstol Pablo, Romanos 7:21, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Has reconocido tú, querido amigo, querida amiga, que el mal está en ti? ¿Nunca lo has reconocido? ¿Nunca te has arrepentido para salvación? Porque según el hombre interior, y aquí solamente el hombre interior es propio del salvado, ¿eh? Aquí está dando prueba el apóstol Pablo de que ya había sido objeto del nuevo nacimiento espiritual, tenía el hombre interior. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ley del pecado que está en mis miembros. Ley del pecado que está en un salvado incluso. En un salvado está la ley del pecado. Igual que en los perdidos, en los condenados, en todo ser humano. Y exclama el apóstol Pablo: miserable de mí, Romanos 7:24. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias, dice en el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ley del pecado que está en nuestros miembros. ¿Has reconocido tú que hay una ley del pecado que está en tus miembros y que esa ley te va a impedir no pecar? Porque toda ley se obedece, el cuerpo la obedece. Entonces, arrepentimiento es reconocimiento de que todo el tiempo que estemos en nuestro cuerpo físico, nuestras almas van a pecar. Y el pecado se condena con la muerte. Entonces, el ser humano tiene que arrepentirse. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Dos demandas. Tiene que reconocerse que toda su vida, aunque no quiera, va a pecar. Porque hay una ley del pecado que está en sus miembros. Ha sido heredero de una naturaleza pecaminosa que le va a impedir al ser humano moralmente no pecar. Podrá pecar, o sea, podrá intentar no pecar en un 50%, 60%, pero en el 100% no. Ahora, el pecado se condena con la muerte, cualquiera sea. Entonces, el otro aspecto del arrepentimiento es reconocimiento de que mi alma ya está condenada a la muerte por haber pecado. Porque si un ser humano nunca en su vida se ha reconocido que su alma está condenada a la muerte, al infierno, por haber pecado, nunca se ha arrepentido de cómo está judicialmente ante Dios. Nunca ha cambiado sus pensamientos a esta realidad, que es la realidad que tienen todos los seres humanos del mundo sin que hayan creído que Cristo los salvó en la cruz. El tercer aspecto es el aspecto espiritual, que por haber pecado el ser humano entró en un proceso de muerte que inició para él con la muerte de su espíritu. Por eso no sabe a dónde va después de morir. Por eso anda en tinieblas. Por eso no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No la entiende. Porque está espiritualmente muerto. Entonces, arrepentimiento es reconocimiento
de que antes de ser salvo el ser humano está espiritualmente muerto, moralmente corrompido, y eso le impide cualquier obra que pueda hacer para que Dios se la tome en cuenta y lo deje exento de la muerte. La salvación no es por obras que hagamos, ni tampoco la salvación se pierde por pecar. Entonces, espiritualmente muerto, moralmente corrompido y judicialmente con su alma condenada a la muerte. Así tiene que reconocerse el ser humano para poder creer que Cristo lo salvó en la cruz. Porque si el ser humano dice, ¿de qué me salvó Cristo en la cruz si yo no estoy condenado a la muerte? ¿Por qué yo soy objeto de alguna condena si yo no he hecho nada malo? Tiene que arrepentirse el ser humano. Volver a pasar en sus pensamientos su realidad real. Porque muchas veces el ser humano piensa de sí mismo cosas que no son reales. Que Diosito es puro amor, que no existe el infierno, que yo no creo ser objeto de ninguna condena porque yo no le he hecho mal a nadie. El pecado no mora en mí. Sí, soy pecador, pero no tanto. Ellos son pecadores, pero yo no. Cuando la gente muere, toda se va al cielo. ¿Quién murió? La señora Pepita. Vuela alto. Allá Dios te va a recibir. ¿Quién más murió? Juanito. Vuela alto. No, las personas van marchando rumbo al infierno. Y a menos que no crean que Cristo los salvó en la cruz, van al infierno. No se les será efectiva la salvación de Cristo. La salvación de Cristo consumada en la cruz se les hace efectiva a las personas creyéndola. Pero la invalidan la salvación de Cristo consumada en la cruz cuando no la creen, porque están haciendo a Dios un mentiroso. Dios nos ha dicho que Cristo nos salvó. En 1 Juan 5, versículos 10 al 13, el testimonio de Dios respecto a su Hijo es el siguiente. Este es el testimonio de Dios Padre, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito, dice el apóstol Juan, 1 Juan 5:13, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Toda persona que cuando le preguntan si tú te mueres, ¿dónde vas? Y la persona dice, no lo sé, solamente Dios lo sabe, esa persona va al infierno. Porque esa persona está dando testimonio de que no ha creído que Cristo le dio vida eterna cuando Cristo murió por sus pecados. ¿Entiendes? Estas personas que no han creído están procurando entrar a la salvación porque no han creído que Cristo les salvó. Cristo dijo en Juan 8:24, por eso os dije, porque yo a ustedes los salvé. Ya fui imputado con todos mis pecados, o lo voy a hacer, porque Cristo lo dijo antes de ir a la cruz, Juan 8:24, yo voy a ser imputado con todos sus pecados para pagarlos yo en vez de ustedes, de manera que ustedes queden salvos para siempre de pagar ustedes por los pecados de su alma. O sea, vida eterna se las doy yo a ustedes. Entonces en Juan 8:24 el Señor dice, antes de ir a la cruz, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy tu Salvador, en vuestros pecados moriréis. Entonces en Juan 8:24 el Señor está diciendo, o los pecados los pagas tú, y los pecados se pagan con la muerte de tu alma, o tú crees que yo los pagué por ti. No hay más. O los pecados los pagas tú, o tú crees que Cristo los pagó por ti. Esto último, creer que Cristo los pagó por ti, es creer en el Evangelio. Y eso a ti te justifica, te hace salvo. Porque es la verdad. Estás creyendo la verdad. Y no creer que Cristo murió por tus pecados y así te salvó y te dio vida eterna para que cuando ahora tú peques nunca más vuelvas a ser condenado por esos mismos pecados que ya Cristo fue imputado con aquellos pecados. Ya nunca más tú tendrás que ser condenado a la muerte del infierno por pecar, porque aquel que fue condenado a la muerte por todos tus pecados fue Cristo. Creer esto a ti te justifica porque estás creyendo la verdad. No creerlo te hace estar condenado, te condena porque estás haciendo a Dios mentiroso. Dios dijo que su Hijo Jesucristo a nosotros nos ha dado salvación de toda condena, vida eterna. Y tú dices que no. Tú dices que tienes que ser salvo por tus propios méritos. Tú estás muerto espiritualmente, moralmente corrompido, no puedes hacer nada para ser salvo, y estás judicialmente ya con tu alma condenada a la muerte. Y a menos que tú no creas que has sido totalmente sustituido por Cristo en la cruz del Calvario, en este juicio de condenación sustitutivo, donde Cristo fue objeto de la carga de todos tus pecados, a menos que tú no creas eso, que Cristo murió por tus pecados y así te salvó, vas al infierno, los pagas tú. O los pecados los pagas tú, o tú crees que Cristo los pagó por ti. Y no hay más. Por lo tanto, el arrepentimiento es fundamental. Tienes que entenderte condenado a la muerte sin Cristo, sin que Cristo te haya sustituido. Ahora la sustitución hecha por Cristo ha sido lograda, consumada, pero a ti se te hace efectiva cuando tú la crees. Y cuando tú no crees que has sido sustituido por Cristo, cuando Él murió por tus pecados y así te salvó, te dio salvación, Él por ti en vez de ti, Él murió en vez de ti por tus pecados en vez de tus pecados, y así te salvó de que los pagaras tú. Eso es la realidad, esa es la verdad, este es el conocimiento de la verdad, esto es evangelio. Y si tú no lo crees, invalida la salvación que Cristo consumó por ti y tú pagarás por tus pecados. Por eso que acá en el juicio ante el gran trono blanco, de Apocalipsis 20, del 11 al 15, van todas las almas que fueron incrédulas a la salvación consumada por Cristo.
Pero para poder creer en el Evangelio, antes hay que arrepentirse. Es por eso que yo quiero citar que se acaba la oportunidad para la gente del mundo del arrepentimiento. Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Profano, un profano como Esaú. ¿Tú sabes lo que es un profano? Es una persona que no tiene respeto a la palabra de Dios, al mensaje de la salvación. Cuando una persona, por ejemplo, profana una tumba, no le tiene respeto a los muertos, a los que están ahí, los cadáveres, que sus familiares los sepultaron. Son profanos, profanan una tumba, no respetan. Esaú fue un profano, no evaluó como algo importante las palabras de Dios. Fue un profano que despreció la primogenitura. Era el mayor y él no la desestimó, la consideró poca cosa. Porque ya sabéis que aún después de deseando heredar la bendición de ser primogénito, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la bendición la procuró con lágrimas. Hebreos 12, versículos 16 y 17. Esaú quiso heredar la bendición, pero ya no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Se arrepintió, pero ya no era tiempo. Se arrepintió, dijo, no, realmente he vuelto a pasar por mi mente el hecho de que realmente ser unigénito, ser el heredero, el primogénito, es muy importante. Antes lo había desestimado, pero ahora me arrepiento, ahora cambio mis pensamientos, ahora entiendo que es importante, pero ya no le valía, ya no era válido el arrepentimiento. Eso está diciendo Hebreos 12, versículos 16 y 17. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, no mañana, no los segundos después, ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. 2 Corintios 6, 2. Ahora tú tienes que arrepentirte, cambiar tus pensamientos. En Lucas 13, del 1 al 5, hablando del cambio de los pensamientos, hablando del arrepentimiento para salvación, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, pensáis en vuestros pensamientos. ¿Así piensas tú? ¿Así piensan ustedes? ¿Pensáis que aquellos galileos, porque les acontecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no cambiáis vuestros pensamientos que tenéis respecto de vosotros en lo moral. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Fíjense que el Señor está diciendo, ¿pensáis que aquellos galileos, porque les acontecieron tales cosas, eran pecadores? No está diciendo eso. ¿Pensáis que aquellos galileos eran pecadores? ¿Y ustedes no? No está diciendo eso. ¿Pensáis que aquellos galileos, porque les acontecieron tales cosas, eran más pecadores? No solamente está diciendo que eran pecadores, sino que eran más pecadores que todos los que hay en Galilea, igual, y considerando a ustedes también discípulos míos. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, si no cambiáis vuestros pensamientos que tenéis respecto de vosotros mismos, ustedes no son tan pecadores como ellos. Son pecadores, igualitos que ellos todavía. Pilato había entrado al templo y había degollado a unos galileos que estaban sacrificando, mezclando la sangre de ellos con los sacrificios de ellos. Entonces los discípulos del Señor le fueron a contar al Señor lo que Pilato había hecho con esos galileos. Estoy citando Lucas 13, del 1 al 5, o del 1 al 3. Entonces el Señor le dice a sus discípulos, discípulos míos, ¿pensáis que aquellos galileos, porque les acontecieron tales cosas, que tienen que haber sido la causa de por qué les haya acontecido tales cosas, tienen que haber sido muy pecadores? A oído de todos los galileos, esos galileos que Pilato les hizo eso, tendrían que haber sido muy pecadores para que Pilato les haya hecho esas cosas. Entonces el Señor le dice a sus discípulos, ¿pensáis que aquellos galileos, porque les acontecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no cambiáis vuestros pensamientos que tenéis de vosotros mismos, ustedes son tan pecadores como esos galileos. Si no reconocen eso, todos pereceréis igualmente. ¿Y quiénes no reconocen que son pecadores? Los religiosos. Los religiosos cubren la vergüenza de su desnudez moral con hojas de higuera. Ellos dicen, ya no peco más. Dios me da poder para no pecar más. Yo soy santo. Así hacían los fariseos. Es por eso que el Señor le dice a los fariseos, de cierto os digo que las prostitutas y los publicanos van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Y por qué? Porque los publicanos y las prostitutas no necesitan reconocerse pecadores, que son pecadores, no lo necesitan. Y el primer requisito para poder creer en el Evangelio es reconocerse que uno es pecador, que va a pecar hasta que se muera, que el pecado cualquiera sea se condena con la muerte, y que por lo tanto uno ya está condenado a la muerte, y que necesita ser salvo. Ese es el primer requisito para poder ser salvo, creyendo en el Evangelio.
Y creer en el Evangelio es creer que yo he sido salvo en una forma sustitutiva. Tal como los judíos tenían que ofrendar corderitos, obedeciendo a la ley de la expiación, cuando estaba vigente la ley de los mandamientos, ellos mirándose los judíos en la ley, porque para eso es la ley, para el conocimiento del pecado, nada más que para eso, Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, delante del Señor, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, Dios le dio a Israel la ley de los mandamientos expresados en ordenanza solamente para que ellos, viéndose en la ley, entendieran que al haberla infringido, estaban condenados a la muerte. Entonces tenían que acogerse a la ley de la expiación, que era vida por vida. Alguien tiene que morir por los pecados, ningún pecado quede impune. El pecado se paga con la muerte del infractor. Pero estaba la sustitución. Tenían que tomar un corderito macho de 1 año sin defecto, de la manada del judío, y llevarlo al altar del sacrificio, el altar de bronce. Y ayudado por los levitas, el propio judío que había transgredido la ley, y un pecado es una infracción de la ley, tenía que poner su mano izquierda sobre la cabeza del corderito, y ahí eran transferidos o remitidos los pecados del judío al cordero. En ese momento ya el judío no tenía los pecados, no los tenía que pagar él, los tenía que pagar el corderito. Entonces el judío tomaba con la mano derecha un cuchillo y degollaba al cordero. Y la sangre expiada que vertía el cordero, expiaba el pecado del judío. Pero esto era un continuo sacrificio, porque cada vez que el judío se veía en la ley, tenía que volver a tomar un corderito de la manada y volver a hacer lo mismo, acogiéndose a la ley de la expiación. Pero Dios, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados, a los apartados para Él. ¿Y por qué Dios aparta para Él a la gente que están aquí y las hace entrar por la puerta estrecha a la salvación? Porque estas personas se arrepienten y creen en el Evangelio. Cuando una persona se arrepiente y cree en el Evangelio, Dios lo aparta. Santo, apartado. Y ahora la persona tiene santidad. ¿Qué es lo que significa santidad? Etimológicamente hablando, cualidad de santo. ¿Cuál es la cualidad de un santo? Que ha sido apartado. Y en Hebreos 12 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué significa eso? Que a menos que Dios no te haya apartado a ti, a menos que tú no seas santo, apartado por Dios, no tendrás santidad. Santidad es la cualidad de un santo. ¿Cuál es la cualidad de un santo? Que ha sido apartado por Dios. Y sin que Dios te haya apartado, sin que Dios te haya apartado para Él, no podrás ver al Señor. Sin santidad, nadie verá al Señor. La santidad no es tuya, tú eres un pecador. La santidad no es mía, yo soy un pecador. La santidad es de Cristo. Y cuando nosotros somos sustituidos en la cruz del Calvario, por la fe, cuando creemos esta sustitución y la hacemos nuestra por la fe, se nos hace efectiva creyéndola, entonces nosotros ya estamos en Cristo. Tenemos la santidad de Cristo, porque estamos en Él. En cambio, la persona que no cree que Cristo lo salvó en la cruz, que no ha creído que el pecado se condena con la muerte, que él toda la vida va a pecar contra Dios, no lo ha creído. Él cree que por él puede ser salvo, por sus propios méritos. Por eso que estas personas están procurando entrar a la salvación. Procurar es propio de obras que yo hago, acciones que yo hago. Entonces, el arrepentimiento que Dios demanda para la salvación no es de los pecados, sino de lo que yo soy, de cómo estoy moralmente y judicialmente y espiritualmente. Y la salvación es por creer en el Evangelio. Arrepentidos de cómo estáis, de quiénes son, y creed en el Evangelio, creed que Cristo los sustituyó, que Él ya pagó por ustedes, que ustedes ya han sido salvos de toda condena, que ya los pecados que ustedes cometan nunca más condenarán a sus almas a la muerte del infierno por pecar, porque aquel que fue condenado precisamente por todos sus pecados fue Cristo en la cruz del Calvario. En Hebreos 3, versículos 15 al 19 leemos, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hebreos 3, versículos 15 al 19. No pudieron entrar a la salvación porque fueron incrédulos. Fueron desobedientes a las dos demandas. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso es para ahora, para nosotros. El antiguo pacto era que tenían que creer que ellos, un día iba a venir su Mesías Salvador y los iba a salvar.
Por eso que en Hebreos 4, del 1 al 3, el apóstol Pablo sigue exhortando a los de su propia nación, a los hebreos, diciéndoles: temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra, el evangelio, la salvación de Cristo, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero nosotros los que hemos creído entramos en su reposo. Hebreos 4, versículo 1 al 3. Se entra a la salvación creyéndola. No se entra a la salvación no creyéndola. Se invalida la salvación consumada por Cristo al no creerla, porque se está haciendo a Dios un mentiroso. Y ninguna persona va al cielo haciendo a Dios un mentiroso. Dios ha dicho que Cristo nos dejó exento de toda condena, para que cuando nosotros pecásemos ahora por cualquier pecado que cometiésemos, ya nunca más nuestras almas fueran condenadas a la muerte en el infierno por pecar, porque aquel que fue condenado a la muerte por todos y cada uno de nuestros pecados fue Cristo en la cruz del Calvario. Si tú no crees esto, estás haciendo a Dios mentiroso. En Juan 10, 28, el mismo Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, ha dicho: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Lo has creído? ¿Has creído lo que Cristo ha dicho? Que Él aquí, cuando murió por todos tus pecados, te dejó exento de pagarlos tú, por lo tanto te dejó con vida eterna, existencia eterna de tu alma. Ningún pecado por los que cometas tú en este mundo condenarán nunca más a tu alma a la muerte. Has quedado salvo. ¿Lo has creído? Si tú no crees que Cristo ya te salvó, estarás dependiendo de ti. De tú, por tus propios méritos, poder ser salvo. Y eso te condena, porque estás haciendo a Dios mentiroso. Y porque no has creído que el pecado, cualquiera sea, se condena únicamente con la muerte. Y no has creído que tú jamás podrás en manera alguna dejar de pecar, o estando aquí o estando acá. Acá el apóstol Pablo ha dado testimonio de que siendo salvo, él seguirá cometiendo pecados. El apóstol Pedro ahora dice en 1 de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Y que no desean quitar las inmundicias de la carne a una persona significa que seguirá cayendo en pecados. El apóstol Juan dice en 1 de Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¡Qué tremendo! Que un salvado, como lo era el apóstol Juan, porque se está incluyendo, cuando el apóstol Juan dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. 3 testimonios de 3 apóstoles que dan testimonio de que seguiremos pecando, no queriendo hacerlo, por supuesto. Las exhortaciones son a no pecar. En 1 Juan 1:8, el apóstol Juan, siendo salvo, igual que el apóstol Pablo, igual que el apóstol Pedro, está diciendo, si decimos, se está incluyendo el apóstol Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Siendo salvo, en su calidad de salvo, con vida eterna, el apóstol Juan lo está reconociendo. Si decimos, como si él también, el apóstol Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 1 Juan 1:8. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, los salvados cometen pecados que tienen que confesarlos. ¿Sí? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por supuesto que esto no es licencia para pecar, no es un permiso para que tú peques, no. Solamente es un reconocimiento de que estando acá, siendo salvos, vamos a seguir cometiendo pecados, no queriendo hacerlo. No hay que pecar. En 1 Juan 1:10 dice el apóstol Juan, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dicho que vamos a pecar contra Él hasta que nos muramos. Le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En el capítulo 2, primera carta de Juan a la iglesia, primera epístola, pero ahora en el capítulo 2, versículo 1 y 2, exhortación a no pecar. ¿Y por qué el apóstol Juan está exhortando a la iglesia a no pecar? Porque tenemos el potencial para pecar. Por eso. Si un salvado, una persona con vida eterna, Dios le diera la facultad de no pecar, no tendría sentido el que el apóstol Juan y el apóstol Pedro estuvieran exhortándonos a no pecar y a ser santos. Exhortándonos a eso, no habría necesidad. El apóstol Juan dice, estas cosas os he escrito para que no pequéis, os escribo para que no pequéis. Exhortación a los salvados a no pecar. Y si alguno hubiere pecado, no pierde la salvación como lo postulan las heréticas y satánicas doctrinas pentecostales, que postulan que la salvación de Cristo se pierde por pecar. ¿Por cuál pecado se pierde la salvación herético pentecostal? Todos los pecados de la raza humana le fueron imputados a Cristo.
¿Cuál pecado no fue imputado al cuerpo de Cristo? ¿Cuál? ¿Cuál? Ninguno. Para salvarnos a nosotros de que nosotros los pagásemos y darnos vida eterna, los tuvo que cargar todos en su cuerpo el Señor. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, Isaías 53:6. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, 1 de Pedro 2:24. Y Cristo Jesús murió por nuestros pecados, los tuyos, los míos, los de todo el mundo, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y nosotros que, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, y nosotros que somos injustos, porque está escrito en la Biblia, como está escrito no hay justo ni a un uno, Romanos 3:10, nosotros que somos injustos, al creer esta salvación consumada por Cristo en nuestro favor, Dios nos declara justos. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Nosotros no somos justificados por las obras que hagamos. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo o en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Haciendo obras, nadie. Por lo tanto, aquí el apóstol Juan, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo están reconociendo que siendo salvos, todavía están en las inmundicias de la carne, todavía está la ley del pecado que muere en nosotros y que nos hace pecar, pero cuando pecamos ya nunca más somos condenados a la muerte del infierno por pecar, porque aquel que fue condenado a la muerte por todos y cada uno de nuestros pecados fue Cristo, y nosotros lo hemos creído, por lo tanto la salvación se nos ha hecho efectiva a nosotros, pero a ellos no. Ellos son incrédulos. ¿Serás tú un incrédulo? Una persona no arrepentida de lo que tú eres, de cómo estás espiritual y judicialmente ante Dios, sin que haya sido salvo por Cristo, sin que haya sido sustituido por Cristo. Mira, la sustitución tuya ya fue consumada por Cristo. Ya es una realidad. Pero a ti se te hace efectiva esa sustitución creyéndola. Cuando tú crees que Cristo murió por tus pecados, que te sustituyó, que Él murió en vez de ti, murió por tus pecados, por los pecados tuyos. Ahí, cuando tú lo crees de todo corazón, lo cual es un hecho cierto, la salvación se te hace efectiva a ti. Más si tú la pones en duda, la objetas, y tú dices, no, si yo peco pierdo la salvación, tengo que hacer obras para poder ser salvo, entonces estás negando la salvación de Cristo, consumada en la cruz, y tu incredulidad, aparte de estar haciendo a Dios un mentiroso, estás tú no creyendo y estás siendo condenado por tu incredulidad. La estás invalidando la salvación que Cristo consumó por ti. No se te puede hacer efectiva la salvación consumada por Cristo por incredulidad, por estarla no creyendo. No se te puede hacer efectiva el no creerla. ¿Me entiendes? Entonces se está acabando la oportunidad para el arrepentimiento, porque el mundo está llegando a su fin. Hay un tiempo en que tú puedes arrepentirte. Cuando Cristo arrebate a la iglesia, o tú te mueras, en el infierno ya no será válido el arrepentimiento para ti. O cuando Cristo arrebata la iglesia y tú veas lo que está ocurriendo en el mundo, surgiendo el anticristo, ya no te será válido el arrepentimiento. Cuando Cristo arrebata la iglesia, para ser salvo tendrás que perseverar hasta el fin de tu vida física, no adhiriendo al anticristo, ni adhiriendo a la bestia, ni al falso profeta. Pero eso es otra realidad que se viene muy pronto sobre la tierra. Ahora todavía está abierta la puerta estrecha de salvación. Esa salvación consumada por Cristo a ti se te hace efectiva creyéndola. No por obra, sino por la fe. Y si te invalida para ti, no creyéndola. El que no creyere en el Evangelio será condenado. El que no creyere que Cristo murió por sus pecados será condenado. El que no creyere que Cristo al morir por sus pecados lo salvó de que él pagase por sus pecados. El que no creyere que Cristo lo salvó en la cruz será condenado. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos 16:16. Juan 3:18. El que en él cree, el que cree que Cristo es su Salvador, que murió por sus pecados y así lo salvó, de pagarlos él los pecados en el infierno, porque Cristo los pagó en la cruz muriendo por sus pecados, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo que te condena hoy al infierno es no creer, no tus pecados. Pero por no creer que Cristo te salvó, esa salvación consumada por Cristo se te hace inválida para ti y ahora tú tendrás que pagar por tus pecados. Eso es lo que está diciendo el Señor en Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy tu Salvador, el que tuve que derramar mi sangre para la limpieza de todos tus pecados, que vas a cometer toda tu vida. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Los pecados los pagarás tú, por no creer que yo los pagué por ti. Todos. Por no entenderte salvo, con vida eterna. Dios los bendiga.